¿Sabías que muchos hombres empiezan a notar descamación, enrojecimiento o irritación en el cuero cabelludo? Y creo que la mayoría nos ha pasado alguna vez, incluso a mí. Y esto puede llegar a ser un poco desesperante. Muchas personas piensan que es algo simple o que solo se debe a mala higiene, pero no siempre es así. Justamente hoy quiero hablarte de lo que se sabe actualmente de esta enfermedad, la dermatitis seborreica. Sí, la famosa caspa que puede aparecer en el cuero cabelludo o en algunas zonas de la piel. Y lo más interesante es que hoy sabemos que no solo se debe a una causa, sino a varios factores que interactúan entre sí. Y si este tema te resulta útil, me encantaría leerte en los comentarios. Sin más, comencemos. Imaginemos por un momento la siguiente escena. En la superficie de la piel humana viven literalmente millones de inquilinos microscópicos e invisibles. Sí, una auténtica ciudad ahí montada. Exacto, una ciudad invisible. Y a ver, estos inquilinos no pagan alquiler, se alimentan tranquilamente de nuestra grasa natural y para colmo de males dejan tanta basura tóxica que nuestro propio cuerpo entra en pánico total. Y tanto que entra en pánico, se pone a destruir la barrera cutánea solo para intentar deshacerse de ellos. Es que suena a argumento de una película de terror de ciencia ficción totalmente. Pero claro, para millones de personas es exactamente lo que ocurre cada vez que se miran al espejo y ven esa descamación rojiza, esa picazón insoportable que llamamos dermatitis seborreica. Eso es. Así que hoy nos adentramos en este ecosistema tan complejo para explorar un problema increíblemente común, pero a la vez profundamente malentendido. La misión de este análisis a fondo es desmentir de una vez por todas el mito persistente y enormemente dañino de que la caspa severa o la descamación facial son causadas por una mala higiene. Ya. Porque no tiene absolutamente nada que ver con no lavarse bien. Para entenderlo, vamos a diseccionar la ciencia real detrás de esta afección crónica. Vamos a repasar fuentes médicas recientes, estudios clínicos, las nuevas guías dermatológicas. Y es vital empezar precisamente derribando ese mito de la higiene, de verdad. Porque durante demasiado tiempo la sociedad ha trivializado esta batalla microscópica. O sea, se ha tratado como un simple problema estético o un fallo en la rutina de ducha matutina. Claro, como si fuera culpa del que lo sufre. Exacto. Pero cuando nos sumergimos en la literatura científica actual, el panorama cambia radicalmente. No estamos ante una simple irritación pasajera por usar el jabón equivocado, para nada. Ajá. Hablamos de una enfermedad inflamatoria crónica clasificada médicamente como pápulo escamosa. Es una condición que va muchísimo más allá de las típicas escamas en la ropa oscura. Sí, la clásica imagen de la caspa en el hombro, ¿no? Esa misma. Pero la realidad es que altera profundamente la calidad de vida de quienes la padecen, generando una enorme ansiedad psicológica y un estigma social que francamente es inmerecido. Vale, pues vamos a desgranar cómo opera esta condición, porque si miramos el mapa anatómico de dónde ataca, vemos que no es en absoluto aleatorio. No, ¿qué va? La dermatitis seborreica actúa como un misil teledirigido hacia las áreas del cuerpo más ricas en glándulas sebáceas. O sea, busca directamente las zonas donde producimos más grasa. El cuero cabelludo, la cara... Exacto. El cuero cabelludo, los pliegues a los lados de la nariz, las cejas, la zona detrás de las orejas y el centro del pecho. Y además de esa preferencia geográfica, digamos, tiene unos picos de aparición muy peculiares en la línea temporal de nuestra vida. Sí, los picos de edad son fascinantes. Por un lado hace su gran debut en los bebés, manifestándose como esa costra amarillenta en la cabecita que todos conocemos popularmente como costra láctea. Ya, la costra láctea de los lactantes. Eso es. Parece desaparecer y luego de repente decide hacer un regreso triunfal en la edad adulta, golpeando con mucha más fuerza a personas de entre los 20 y los 40 años. Y fíjate en un detalle que cambia todo el panorama, que es quiénes conforman ese grupo de afectados. Porque los datos demográficos y sobre todo las enfermedades subyacentes asociadas a esta condición son las que nos dan las pistas reales sobre su origen. A ver, cuéntanos un poco sobre esos datos. Pues a nivel global, las estimaciones sugieren que afecta entre un 1% y un 10% de la población general. Históricamente, los libros de medicina documentaban que era más común en hombres. Lo cual tiene lógica clínica si pensamos en los andrógenos, ¿no? Claro, claro. Las hormonas masculinas estimulan una mayor producción de sebo. Exactamente, tiene todo el sentido. Sin embargo, los estudios epidemiológicos más recientes han sacado a la luz una alta prevalencia en mujeres negras, añadiendo una capa de complejidad muy importante a su demografía que la dermatología clásica había pasado un poco por alto. Qué interesante. Y las pistas se vuelven aún más intrigantes cuando cruzamos los datos de la dermatitis con otras estadísticas médicas. Es que los números se disparan de una forma que nos obligan a mirar más allá de la piel. Así es, los porcentajes saltan por los aires cuando analizamos a pacientes con el sistema inmunológico debilitado o alterado. Para que nos hagamos una idea, en personas que viven con el VIH, la prevalencia de la dermatitis seborreica no es de un 10%, puede llegar hasta un asombroso 85%. Madre mía, un 85%. ¡Qué barbaridad! Es una pasada. Y vemos un patrón idéntico en personas que han recibido trasplantes de órganos y por tanto están inmunosuprimidas. Pero la conexión no se queda solo en las defensas, ¿eh? El vínculo neurológico es igualmente fuerte. ¿Neurológico? Sí, afecta a más de la mitad de los pacientes con la enfermedad de Parkinson, entre un 52 y un 59%. Uf. E incluso se registran picos de incidencia gravísimos tras traumas físicos severos, como lesiones de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares o parálisis del nervio facial. O sea, es como si la piel estuviera conectada al sistema nervioso central y al sistema inmunitario por un cable de datos invisible. Totalmente. Si hay un cortocircuito grave en el servidor principal del cuerpo, ya sea porque un virus ataca las defensas o por un fallo neurológico en el cerebro, la pantalla periférica, que en este caso sería nuestra piel, muestra inmediatamente un mensaje de error en forma de inflamación. Es una analogía perfecta, la verdad. Pero, claro,
Si vemos que las alteraciones tan extremas causan estos brotes, me surge una duda razonable. ¿Significa esto que el estrés diario, un pico de ansiedad en el trabajo o una temporada de depresión pueden actuar como un interruptor más sutil que encienda los brotes en personas sanas? Pues sí, absolutamente. La psiquiatría y la dermatología moderna confirman que existe una relación bidireccional tremenda entre el estrés emocional y la gravedad de la dermatitis seborreica. O sea que van de la mano. Sí, porque el estrés crónico no es solo una sensación mental. Libera cortisol y altera físicamente nuestra respuesta inmunitaria, además de poder desequilibrar la producción de nuestras glándulas sebáceas. Vale. Por lo tanto, el componente psicológico actúa como un desencadenante que provoca o empeora los brotes. Y al mismo tiempo es una consecuencia directa. Lidiar constantemente con una afección visible en el rostro que pica y descama genera mucha ansiedad social. Es un círculo cerrado que se retroalimenta sin parar. Entonces, si entendemos que el estrés, los problemas neurológicos y los fallos inmunitarios son los interruptores que preparan el terreno, ¿cuál es la pólvora? Buena pregunta. ¿Qué es lo que provoca la explosión final en la piel? Porque hace unas décadas la narrativa era súper simple. Era en plan, tienes un hongo en la cabeza, usamos un champú para matar al hongo y fin de la historia. Ya, la visión clásica. Exacto. Pero la ciencia moderna nos dice que culpar a un solo sospechoso es un error y que en realidad estamos ante una intrincada interacción a tres bandas. Lo que podríamos llamar la verdadera tríada del caos. Y para entender esa tríada hay que olvidar la idea de la simple infección fúngica. Para que se desarrolle la dermatitis seborreica necesitamos obligatoriamente que interactúen tres factores. A ver. Primero, la presencia de la levadura del género Malassezia, concretamente especies como Malassezia globosa y Malassezia restricta. Segundo, una inflamación inmunológica subyacente que reacciona de forma exagerada, caracterizada por la sobreactivación de vías específicas, como la interleucina 17. Vale, hongo y sistema inmune alterado. Eso es. Y tercero, una barrera cutánea que está dañada o intrínsecamente comprometida. Si falta uno de estos tres elementos, la enfermedad simplemente no se manifiesta con esa virulencia. Hablemos un momento de esa levadura, la Malassezia. Me encanta cómo los estudios microbiológicos describen a este hongo, porque encaja perfectamente con la idea de unos inquilinos gorrones. Totalmente gorrones, sí. Resulta que estas levaduras tienen un pequeño problema genético. No tienen en su ADN las instrucciones para fabricar sus propios ácidos grasos. No pueden alimentarse por sí mismas. Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí. Así que buscan el barrio más rico en sebo de nuestro cuerpo, se instalan allí y se comen los triglicéridos de nuestra grasa natural. Y a cambio de este festín gratuito, nos dejan su basura tóxica, unos subproductos metabólicos muy irritantes, principalmente ácido oleico y ácido araquidónico. Y aquí viene el gran giro de guión clínico, ¿eh? La levadura Malassezia es un comensal completamente normal. Vive de forma pacífica en el microbioma de la piel de casi todo el ser humano desde poco después de nacer, sin causar absolutamente ningún problema. O sea, todos la tenemos. Cuando el sistema inmunitario del huésped detecta esa basura tóxica, esos ácidos grasos libres que la levadura secreta, y entra en pánico total. Empieza a montar el drama. Literalmente. Los receptores de las células de la piel dan la alarma, se activan de golpe e inician una cascada inflamatoria brutal. Esta inflamación acelera muchísimo la proliferación de las células de la piel, los queratinocitos. O sea, el cuerpo intenta renovar la piel a una velocidad de vértigo para quitarse de encima la amenaza. Esa es la mecánica exacta. Las células se multiplican tan sumamente rápido que no tienen tiempo de madurar ni de separarse correctamente. Claro. Se agolpan en la superficie de la piel formando conglomerados y eso es lo que crea esa escama amarilla, gruesa y grasienta que coloquialmente llamamos caspa. ¡Qué barbaridad! Y una vez que arranca ese incendio inflamatorio, entra en escena el tercer componente de la tríada, que es el colapso de la barrera estructural. Exacto, el tercer pilar. Porque claro, la inflamación no se limita a crear escamitas molestas, se carga la integridad de la piel, lo que paradójicamente le abre la puerta grande a la levadura para causar más daño, ¿no? Entramos en lo que en dermatología se mide como pérdida de agua transepidérmica. Cuando la barrera se daña por la inflamación, la piel pierde su capacidad de retener la humedad, se deshidrata profundamente y se vuelve porosa. Ya. A nivel microscópico, los análisis muestran una alteración drástica en los niveles de lípidos, concretamente de ceramidas. Para visualizar esto sin términos tan clínicos, dejemos atrás la típica imagen del muro de un castillo impenetrable. A ver. La barrera de la piel es más bien como una pared de ladrillos, donde los ladrillos son las células, y las ceramidas son el cemento fresco que une esos ladrillos y mantiene la pared sellada. Me gusta la metáfora. En la dermatitis seborreica, ese cemento se ha resecado, se ha agrietado y se ha hecho polvo. El aire frío y los irritantes entran directamente al interior de la casa. Es una imagen perfecta de lo que ocurre celularmente. Y la ausencia de ese cemento genera un ciclo vicioso de libro de texto médico. Una barrera agrietada permite que los metabolitos tóxicos de la levadura penetren mucho más profundo en las capas de la piel. Claro, tienen vía libre. El sistema inmune, al detectar la toxina más adentro, pues genera más inflamación. Y esa inflamación adicional, a su vez, rompe aún más el poco cemento que quedaba. Llegados a este punto, los estudios más recientes sobre transcriptómica nos vuelan la cabeza. Absolutamente. La transcriptómica, que básicamente analiza cómo se están expresando nuestros genes en esa piel inflamada, rompe los esquemas tradicionales. Esta investigación demuestra que la dermatitis seborreica tiene una firma inmunológica y una alteración de lípidos increíblemente similar a la de la psoriasis. Es un hallazgo tremendo. Es que ya no estamos hablando de un pequeño problema de hongos superficiales. Estamos ante un fallo estructural y autoinmune grave, mediado por esas vías de interleucinas específicas. Y fíjate que ha sido la gran revelación de la última década. Porque durante muchísimo tiempo los tratamientos se obsesionaron casi exclusivamente con erradicar a la Malassezia. Matar al bicho y ya está. Exacto.
Pero al comprender que la predisposición genética del paciente, la alteración en cómo procesamos los lípidos y la sobrerespuesta autoinmune son en realidad los motores principales, la visión clínica dio un giro de 180 grados. Normal. Compartir con la psoriasis esa alteración en la vía inmunitaria del eje de la interleuquina 23 y 17 subraya que la inflamación es el fuego principal que hay que apagar y no solo un síntoma molesto. Espera, frena un momento. Si la ciencia moderna me está diciendo que el problema de fondo es que la pared de ladrillos está sin cemento y que mi sistema inmunitario está montando un drama autoinmune descontrolado, ¿por qué la primera línea de defensa en casa siguen siendo los champús anticaspa tradicionales que solo intentan matar al hongo? Ya, entiendo por dónde vas. Es que suena a que estamos achicando agua con un cubo en un barco que tiene un agujero enorme en el casco. Además, si el hongo vive de forma natural en el ambiente y en la piel, siempre va a volver. No es un enfoque completamente inútil a largo plazo. Esa pregunta resume la gran frustración histórica de la dermatología y sobre todo de los pacientes. Tienes toda la razón en que es como achicar agua de un barco roto. Totalmente. Si solo eliminas el hongo con un champú clásico, la inflamación subyacente celular y la barrera porosa de la piel siguen estando ahí intactas. En cuanto dejas de usar ese tratamiento antifúngico un par de días, la levadura coloniza rápidamente de nuevo ese sebo y el ciclo se reinicia inmediatamente. Claro, vuelta a empezar. Eso es. La medicina hacía esto porque, históricamente, los antifúngicos eran la herramienta más segura que teníamos para reducir la carga del hongo y, por ende, darle un respiro temporal al sistema inmunitario. Vale, entiendo el origen, pero hablemos de cómo intentan los médicos romper este ciclo de frustración hoy en día. Porque el arsenal terapéutico clásico tiene varias herramientas, pero todas parecen tener letra pequeña. Las guías clínicas establecen opciones escalonadas. De primera línea, efectivamente, seguimos usando antifúngicos tópicos como el ketoconazol al 2%, el ciclopirox o el sertaconazol. Los de siempre. Sí, los clásicos. Los metaanálisis confirman que son muy eficaces para reducir el picor y la escama en pleno brote agudo, reducen la población de levadura y bajan la alerta roja inicial. Y por otro lado están las opciones que cualquiera puede comprar en la farmacia de la esquina, los champús de venta libre con ingredientes como el disulfuro de selenio o el piritionato de zinc. Correcto. El disulfuro de selenio, por ejemplo, es un queratolítico excelente. Ayuda a deshacer y disolver esas escamas gruesas adheridas, para que el cuero cabelludo pueda respirar. Pero claro, la propia literatura médica advierte de sus contras estéticos. Tienen tela. Mucha tela. Reseca el pelo a niveles extremos, puede alterar el color de cabellos teñidos y, seamos sinceros, tiene un olor a azufre que te acompaña todo el día y no es precisamente una fragancia agradable. Ya te digo. Y bueno, cuando esa picazón y el enrojecimiento facial se vuelven intolerables para el paciente, es cuando el dermatólogo debe recurrir a los corticoides tópicos, las famosas cremas con corticoides. Sí, que son la artillería pesada. Son herramientas extraordinariamente rápidas para apagar el incendio de la inflamación aguda. Silencian esa respuesta inmune exagerada en cuestión de horas. El problema crítico, y esto plantea una pregunta importante en el manejo clínico de la dermatitis, es que esta enfermedad es crónica. Claro, esa es la gran trampa. Son un salvavidas cuando el brote es insoportable, pero tengo entendido que no puedes ponerte corticoides en la cara eternamente. Ni de broma. Porque una simple crema antiinflamatoria termina siendo peligrosa si la usas como mantenimiento. Porque los corticoides son tan potentes apagando la respuesta del sistema inmune que, si se usan de forma prolongada y continua, también detienen procesos celulares vitales para el mantenimiento de la piel, como la producción normal de colágeno. Uf, mal asunto. Sí. Si bloqueas la síntesis de colágeno durante semanas, la piel literalmente pierde su soporte estructural. Se adelgaza tanto que parece papel de fumar. A esto lo llamamos atrofia cutánea. Claro, la temida atrofia. Exacto. Y al ser una piel tan sumamente fina y débil, las pequeñas venas y capilares que hay debajo se dilatan y se hacen visibles permanentemente en el rostro. Esas son las telangiectasias. Por eso, un corticoide nunca puede ser una solución a largo plazo. Esto nos lleva de lleno al agotamiento real palpable de quien convive con esto a diario. O sea, te ves atrapado en una rueda de hámster médica. Tal cual. Te recetan un champú medicado que huele fuerte, te lo tienes que dejar actuar 5 o 10 minutos en la ducha pasando frío, día sí y día no. Te destroza la hidratación del pelo. Y ojo a un detalle que a menudo pasamos por alto, el enorme choque cultural y estético de los tratamientos. Ese es un tema importantísimo. Es que las recomendaciones médicas estándar suelen ser lávese el cabello con más frecuencia para retirar el exceso de grasa. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene el cabello muy rizado, texturizado o afro? Claro, las necesidades son muy distintas. En estos tipos de cabello, el sebo natural apenas llega a las puntas. Un lavado frecuente y agresivo causa una sequedad severa y la rotura del pelo. Para muchas personas, estas terapias tradicionales, no solo una molestia, son culturalmente incompatibles con el cuidado de su cabello. La dermatología moderna ha tardado en verlo, pero ahora se reconoce como una prioridad clínica. Los tratamientos tradicionales tenían demasiados límites. El riesgo de atrofia por un lado y la absoluta falta de adaptabilidad a las realidades cosméticas de los pacientes por otro. Hacía falta algo nuevo urgentemente. Sí, la ciencia necesitaba desesperadamente desarrollar un tratamiento que fuera seguro para el uso diario a largo plazo, que abordara la inflamación autoinmune directamente en las células sin adelgazar la piel y que fuera fácil de aplicar sin arruinar el cabello. Y aquí es donde por fin entra la verdadera revolución de la que hablan todos los estudios y artículos recientes. Una nueva vía molecular para cortar esa inflamación de raíz. Hablamos de la reciente aprobación de la espuma de roflumilast al 0,3%. Roflumilast. Sí,
Es un inhibidor de la PLE4 o fosfodiesterasa 4. Ha sido aprobado recientemente por organismos internacionales como la FDA para pacientes a partir de los 9 años de edad, lo cual ya nos indica su altísimo perfil de seguridad. Vale, traducción para los que no tenemos un doctorado en bioquímica y farmacología, por favor. A ver, es más sencillo de lo que parece. ¿Qué es exactamente esa fosfodiesterasa 4 y por qué inhibirla cambia las reglas del juego? Pues para que nos hagamos una idea muy visual, dentro de nuestras células inmunitarias hay un sistema de detección de amenazas. La enzima PD4 actúa como una sirena de alarma celular que ordena la producción de inflamación cuando detecta un peligro. Vale, la sirena. En los pacientes con dermatitis seborreica, esa sirena se queda atascada. Suena a todo volumen constantemente, creando enrojecimiento y descamación por culpa de los desechos de la malacesia. Ah, entiendo. Lo que hace el roflumilast es entrar en la célula y literalmente cortar el cable de esa sirena específica. Suprime la producción de las citoquinas proinflamatorias sin necesidad de apagar todo el sistema inmune y sin alterar la producción de colágeno. ¡Qué maravilla! Sí, evitando así los terribles efectos secundarios de los esteroides. ¿Y cómo se traduce este mecanismo molecular en la vida real de una persona que lleva años sufriendo? Pues significa tener una herramienta potente que te puedes aplicar en la cara, en el pecho o en las cejas, sin miedo a que la piel se vuelva de papel. Claro. Exacto. Los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 son de los más contundentes que hemos visto para esta patología. ¿Ah, sí? Los pacientes en los estudios reportaron un alivio significativo de ese picor desesperante en apenas 48 horas tras la primera aplicación. Madre mía, súper rápido. Una pasada. Y al cabo de 8 semanas, casi el 80% de los usuarios logró una piel calificada como completamente clara o casi clara. Esos son números increíbles. Y hubo otro hallazgo fundamental en la investigación, que es su alta eficacia para resolver problemas de hiperpigmentación e hipopigmentación. Las manchas. Sí, esa decoloración, esas manchas oscuras o muy claras que quedan en la piel tras meses de inflamación mejoraron drásticamente, lo cual es un avance crucial, especialmente para pacientes con tonos de piel más oscuros. Y sumemos a esto el formato físico, que es una espuma. Al ser una espuma ligera, se solventa de un plumazo todo el choque cultural capilar que mencionamos antes. No tienes que enjabonarte, ni esperar 10 minutos tiritando en la ducha, ni resecarte el pelo con azufre. Claro, la comodidad es vital. Entonces, si tuviéramos que resumir este viaje desde lo microscópico hasta lo cotidiano, la gran conclusión es que la dermatitis seborreica definitivamente no es suciedad. Para nada. Es una compleja tormenta biológica perfecta. Tenemos a una levadura comiéndose la grasa natural, a un sistema inmunitario con la sirena de alarma atascada que sobrereacciona a los desechos de esa levadura, y a una barrera cutánea sin cemento que deja entrar todo el caos. Un resumen perfecto. Es una condición crónica, eso no cambia, pero con la llegada de tratamientos moleculares tan precisos como el roflumilast y un enfoque riguroso en reparar la barrera con ceramidas, por fin existe una esperanza real y sostenible para mantener la piel en calma a largo plazo. Y comprender a fondo, esta ciencia es, sin duda, la herramienta más poderosa que existe para eliminar la vergüenza. Quien padece esta descamación no está haciendo absolutamente nada mal en su rutina. Exacto, que quede clarísimo. Simplemente está lidiando con un ecosistema cutáneo altamente reactivo, mediado por su propia genética y su sistema inmunitario. La educación médica empodera enormemente, porque permite buscar las soluciones adecuadas en lugar de buscar culpas frente al espejo. No podría estar más de acuerdo. Y antes de cerrar este análisis y dejar que toda esta información repose, hay un último detalle fascinante, una idea provocativa que ha empezado a asomar en las investigaciones sobre los desencadenantes ambientales de esta enfermedad. Ah, sí, el tema del medio ambiente. Sí. La ciencia moderna ha demostrado que la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es el nombre elegante y científico para la contaminación urbana de los tubos de escape y el humo de las fábricas, ¿Ya? pues esto daña directamente el microbioma de la piel y actúa como un fertilizante que dispara el crecimiento descontrolado de la malacesia. Fíjate qué fuerte. Esto cambia totalmente el paradigma. Si la calidad del aire tóxico de nuestras ciudades está, literalmente, alimentando a la levadura que causa la inflamación en nuestros rostros, ¿podría ser que el tratamiento del futuro para las afecciones crónicas de la piel no pase únicamente por sintetizar mejores espumas en un laboratorio? Uf, qué gran pregunta. Sino por exigir políticas medioambientales mucho más estrictas y rediseñar las ciudades para que sean habitables y limpias. Es un recordatorio fascinante de que nuestra piel nunca es solo una frontera pasiva, es un reflejo vivo, respirable y directo del mundo que hemos construido a nuestro alrededor.